¡Dios mío!, exclamó Nicolás Ferraz al abrir la puerta del cuarto de su hijo. El corazón casi se le salió por la boca. La escena ante sus ojos era tan inesperada que lo dejó completamente paralizado. Miguel, su bebé de apenas 3 meses, estaba en el regazo de la empleada de limpieza Fernanda Silva. Pero no era solo la amplia sonrisa del pequeño lo que lo impactaba. Miguel, que nunca había reído desde su nacimiento, soltaba carcajadas altas, un sonido cristalino que resonaba por el cuarto, como si finalmente hubiera encontrado un motivo para estar feliz. Sus deditos diminutos estaban entrelazados en una peluca rubia que acababa de deslizarse de la cabeza de Fernanda, revelando algo que ella siempre había intentado ocultar: un cuero cabelludo completamente calvo. Fernanda se quedó estática, con los ojos abiertos de espanto, intentando cubrir su cabeza con las manos temblorosas. «Señor Nicolás, ¿puedo explicarlo?», balbuceó con lágrimas brotando en sus ojos. Antes de que cualquier palabra fuera dicha, Miguel soltó otra carcajada aún más fuerte. Sus ojitos brillaban de alegría mientras pasaba sus pequeñas manos curiosas por el cuero cabelludo liso de Fernanda. Ella, aún en shock, dejó escapar un susurro. «Ahora somos iguales, Miguel», sin cabello pero con mucho amor en el corazón. Nicolás, mudo, observaba. Desde que perdió a su esposa en el parto, hacía 5 meses, nunca había visto a su hijo tan feliz, tan tranquilo. El bebé que lloraba día y noche rechazaba el pecho de todas las nodrizas y no dormía en paz, estaba allí sonriendo como nunca. «¿Cómo lograste que dejara de llorar?», preguntó Nicolás con la voz quebrada. Fernanda respiró hondo, aún intentando ocultar su cabeza descubierta, pero respondió con sinceridad. «Creo que él reconoce a alguien que ya ha sufrido mucho, alguien que sabe lo que es ser fuerte cuando todo parece perdido». Miguel, completamente ajeno a la tensión, intentaba ponerse la peluca en su propia cabeza, arrancando risas de Fernanda, a pesar de la situación embarazosa. Nicolás se acercó lentamente, como si no quisiera arruinar aquel momento raro. De repente, pasos apresurados resonaron por el pasillo. La enfermera Beatriz Abreu, que cuidaba de Miguel desde su nacimiento, apareció en la puerta. Estaba jadeando, claramente asustada por el silencio inusual. Cuando vio la escena, sus ojos se abrieron de par en par. Fernanda sin peluca, Nicolás parado como una estatua, y Miguel sonriendo feliz. La expresión en el rostro de Beatriz se transformó en algo difícil de descifrar. Una mezcla de shock, celos y posesividad. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó intentando sonar profesional, pero su voz salió dura, cargada de emoción. Fernanda intentó levantarse con Miguel aún en su regazo. «Puedo explicarlo». «No te muevas», dijo Nicolás, levantando la mano. «Quiero entender qué está pasando». Fernanda respiró hondo, secó sus lágrimas y, con voz firme, comenzó. «Hace un año descubrí que tenía leucemia. Pasé 6 meses de tratamiento pesado con quimioterapia. Perdí todo el cabello, perdí peso, perdí casi todo. Pensé que no lo resistiría». El silencio inundó el cuarto. Beatriz dio un paso atrás, visiblemente incómoda. Nicolás frunció el ceño, intentando asimilar la revelación. «¿Pero funcionó?», preguntó titubeante. «¿Funcionó?». Fernanda sonrió débilmente. «Hace 6 meses me dieron el alta. Estoy curada. Las probabilidades de que el cáncer regrese son bajas». Mientras hablaba, Miguel comenzó a dormirse en sus brazos, arrullado por la voz suave y tranquila. Nicolás la observaba con atención redoblada, como si finalmente viera quién era realmente Fernanda. «¿Por qué no lo contaste cuando viniste a trabajar aquí?», cuestionó él. Fernanda sonrió con amargura. ¿Quién contrataría a una expaciente de cáncer para cuidar a un bebé? La gente tiene miedo, prejuicios, piensan que somos frágiles o incluso contagiosos. «Entonces mentiste en la entrevista», cortó Beatriz con la voz afilada como un cuchillo. «No mentí sobre mi capacidad para trabajar. No mentí sobre mi experiencia, ni sobre la dedicación que ofrezco. Solo oculté algo que no ponía a nadie en riesgo». Nicolás se pasó la mano por el cabello dividido. «¿Pero por qué lo cuentas ahora?».
Fernanda miró a Miguel, que dormía tranquilamente en sus brazos. Porque este ángel me mostró que la verdad aparece, incluso cuando no queremos. Beatriz cruzó los brazos con la mirada severa. Eso no cambia el hecho de que engañaste a todos. No engañé, dijo Fernanda, intentando contener la emoción. Solo quería una oportunidad. Miguel, como si sintiera la tensión en el aire, despertó y comenzó a llorar fuerte. Beatriz corrió a tomarlo, pero el bebé se debatía en sus brazos, llorando aún más fuerte. Fernanda se detuvo en la puerta, con el corazón roto. «Es coincidencia», dijo Beatriz, meciendo al bebé. «Se acostumbrará». Pero Miguel gritaba como si estuviera perdiendo algo vital. Nicolás, desesperado, tomó a su hijo de vuelta, pero el llanto no cesaba. En ese instante, escucharon una melodía suave viniendo del pasillo. Fernanda tarareaba bajito, vacilante. Inmediatamente, el bebé se calmó. Giró la cabeza hacia la voz, con una sonrisa apareciendo en sus labios. Beatriz se puso lívida. «Es solo una coincidencia», dijo con la voz alterada. Nicolás miró a Fernanda, luego a su hijo. «Esto no es una coincidencia». Beatriz sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Desde la muerte de Carla, la esposa de Nicolás, ella había estado alimentando sentimientos por él. Estuvo a su lado en los peores momentos, compartió lágrimas y noches sin dormir. Ahora veía todo derrumbarse ante una empleada de limpieza. En los días siguientes, el ambiente en la mansión se volvió pesado. Beatriz esparció entre los empleados que Fernanda ocultaba una enfermedad peligrosa. El jardinero don Joaquín comenzó a evitarla. Doña Rosa, la cocinera, apenas le hablaba. «No necesitas explicar nada», dijo Rosa secamente cuando Fernanda intentó justificarse. «Prefiero no arriesgarme». Fernanda lloró sola en el área de servicio, recordando todas las veces que temió ese prejuicio. A las 3 de la tarde de un jueves llegó una nueva niñera, Claudia Montenegro, elegante, impecable, con un currículum perfecto. Beatriz la recibió con los brazos abiertos. «El bebé es llorón, pero estoy segura de que podrás con él». En los primeros minutos, Miguel hasta pareció aceptar a Claudia, pero pronto volvió a llorar desesperadamente. Con cada intento, con cada canción, nada funcionaba. El pequeño gritaba como si le faltara algo esencial. Cuando Nicolás llegó a casa, encontró a Claudia exhausta y a Miguel aún llorando. «En 15 años cuidando niños, nunca vi algo así», confesó ella. Nicolás miró a Fernanda, que limpiaba discretamente el pasillo, intentando contener las lágrimas. En el fondo, ya sabía la verdad. Miguel solo se calmaba con ella. A la mañana siguiente, Nicolás no pudo ignorar lo evidente. Miguel lloraba sin parar, rechazaba el biberón y Claudia ya estaba al borde de un colapso. «Señor Ferraz, nunca pasé por esto. No acepta nada. Parece rechazar a todos». Nicolás se pasó las manos por el rostro cansado. Las ojeras delataban las noches sin dormir. Tal vez sea solo una fase, pero en el fondo sabía que no lo era. Mientras tanto, Fernanda limpiaba la sala en silencio. Cada llanto de Miguel era como una puñalada en su corazón. Quería correr y tomarlo en brazos, cantar para él, pero estaba prohibida de acercarse. Más tarde escuchó a Claudia conversando con Beatriz en el pasillo. «Este bebé no es normal. Nunca vi nada igual». «Pasó por un trauma», explicó Beatriz con aire calculado. «Perdió a su madre en el parto. Es natural. Aún así, parece que se encariñó con alguien específico». Beatriz se tensó. «¿De qué estás hablando?» «De esa chica, la empleada de limpieza. Ayer, cuando cantó, él se calmó al instante. Tal vez ella tenga un don con los niños». «Olvida eso», cortó Beatriz áspera. «No puede acercarse al bebé, es peligroso». Fernanda tragó saliva. Ya no había dudas. Beatriz estaba esparciendo mentiras sobre ella. Horas después, Nicolás entró en la sala con Miguel en brazos, agotado. El bebé lloraba bajito, débil, pero no paraba. Fernanda interrumpió la limpieza, incapaz de contener la aflicción. «Señor Nicolás, puedo mostrar mis exámenes. Tengo todos los informes que prueban que estoy curada». Nicolás dudó.
¿De verdad los tienes? Sí. Están conmigo. Puedo traerlos mañana. Miguel, al escuchar su voz, giró la cabecita y estiró los bracitos hacia ella. El llanto cesó por unos segundos. Nicolás no podía creer lo que veía. «¿Te recuerda? Creamos un vínculo en estas semanas», dijo Fernanda emocionada. «¿Puedes cantarle? Solo para ver». Fernanda miró a su alrededor, temerosa de que Beatriz apareciera. «No debería. Por favor». Ella comenzó a cantar bajito la misma melodía que la arrulló tantas noches en el hospital durante la quimioterapia. Miguel no solo dejó de llorar, sino que abrió una dulce sonrisa, intentando balbucear. Nicolás se estremeció. «¿Cómo es esto posible? Creo que él siente que yo entiendo su dolor, que sé lo que es necesitar cariño cuando todo parece perdido». En ese instante, Beatriz entró en la sala. Al ver la escena, su rostro se endureció. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con la voz cargada de ira. «Le pedí que cantara. Mira la reacción de Miguel». «Nicolás, ya hablamos de esto. No puedes arriesgar la salud de tu hijo por un momento bonito». «Pero está tranquilo. ¿Y si ella aún está enferma? ¿Y si mintió?». Beatriz avanzó intentando tomar al bebé. Miguel volvió a llorar, sintiendo la tensión en el aire. Fernanda se alejó, derrotada. «Perdón por molestar. Fernanda, espera». Nicolás intentó llamarla, pero Beatriz se interpuso. «Claudia está esperando en el cuarto. Él necesita mantener la rutina». Nicolás dudó, pero terminó subiendo. El bebé lloraba en sus brazos, mirando por encima de su hombro, estirando los bracitos hacia Fernanda, que permanecía sola en la sala, sintiéndose aplastada. En los días siguientes, Miguel empeoró. Apenas dormía, casi no se alimentaba. Nicolás, desesperado, lo llevó al pediatra. «Ha perdido peso», dijo afligido. El médico examinó. «Está físicamente bien, pero veo señales de estrés emocional». «¿Estrés? ¿En un bebé?». «Es más común de lo que imagina. Sucede cuando son separados de alguien con quien crearon un vínculo». Nicolás tragó saliva. «Cambiamos de cuidadora hace una semana. Eso puede explicarlo todo. Si se encariñó con la anterior, la separación puede estar causando este cuadro». En el coche, Nicolás se sintió culpable. Todo tenía sentido. Al volver, encontró a Beatriz intentando darle el biberón al bebé, que lo rechazaba. El médico dijo que el cáncer no se contagia, que si Fernanda está curada, no hay riesgo. Beatriz palideció. «Pero ella mintió, Nicolás. ¿Cómo confiar?». «No mintió sobre estar curada. El médico lo confirmó». Miguel lloraba, delgado, con los ojitos sin brillo. Nicolás miró por la ventana y vio a Fernanda en el jardín, limpiando el área externa. El corazón le dolió. «¿Y si cometimos un error?». «Estás siendo emocional», replicó Beatriz. «La seguridad de Miguel viene primero». «¿Y tú, Beatriz? ¿Tus decisiones están basadas en qué?». Ella dudó. «En la seguridad de él». Pero el tono sonó falso. A la mañana siguiente, Nicolás despertó con un silencio extraño. Miguel no lloraba. Corrió al cuarto y casi se desplomó al ver a su hijo pálido, respirando lentamente, sin fuerzas. «Beatriz, Claudia», gritó. Las dos corrieron. Claudia palideció. «Está muy mal, necesitamos llevarlo al hospital». En el hospital el médico fue directo. «Deshidratación y estrés emocional. Es grave en un bebé tan pequeño». Nicolás sintió que el suelo se desvanecía. «¿Qué podemos hacer?». «Reacercarlo a la persona con la que creó un vínculo. De lo contrario puede ser peligroso». Sin pensarlo dos veces, Nicolás llamó a Fernanda. «Por favor, ven al Hospital San Lucas. Miguel te necesita». Del otro lado de la línea, Fernanda sintió que su corazón se detenía. «Ya voy». 20 minutos después, entró en el cuarto y se acercó a la cuna. Comenzó a cantar bajito. Aunque débil, Miguel abrió los ojos, la reconoció y sonrió. «Llegó la mamá», susurró Fernanda acariciando su frente. Nicolás observó con lágrimas en los ojos. Por primera vez en semanas, su hijo parecía en paz. Beatriz miraba por la ventana,
consumida por la desesperación. En pocas horas, Miguel tomó un biberón entero y durmió sereno. El médico quedó impresionado. La mejora fue inmediata. Esta mujer es esencial para él. Nicolás no tuvo dudas. Cuando volvió al cuarto, encontró a Beatriz discutiendo con Fernanda. «Manipulaste todo para regresar», acusaba Beatriz. «Solo lo cuidé con cariño», respondió Fernanda con firmeza. Nicolás intervino. «Basta, Beatriz. Tú esparciste mentiras, me hiciste dudar de la persona que salvó a mi hijo». Beatriz temblaba. «Lo hice porque los amo». «El amor no justifica destruir la vida de alguien», replicó Nicolás. «Quiero que tomes tus cosas y salgas de mi casa hoy». «Te arrepentirás», gritó ella antes de irse. Solos, Nicolás se disculpó con Fernanda. «No es necesario», dijo ella. «Lo importante es que Miguel está bien». Días después, la policía tocó a la puerta de la mansión. «Recibimos una denuncia de maltrato». Fernanda palideció, pero mostró sus exámenes e informes médicos. Los policías concluyeron que la denuncia carecía de fundamento. Nicolás entendió. Beatriz no se rendiría fácilmente. Más tarde, recibió una llamada del detective privado que había contratado. Descubrí que Beatriz ya fue despedida de 3 casas. Siempre el mismo patrón. Celos, manipulación, incluso sospecha de envenenamiento en una familia. Nicolás se quedó helado. Entonces es peligrosa. En el patio de la casa de su madre, Fernanda lloraba. «Mamá, tengo miedo». Antonia la abrazó. «No te rindas. Venciste el cáncer, también vencerás esto». Por la noche, Nicolás llamó a Fernanda. «Miguel no para de llorar desde que te fuiste. ¿Puedes cantarle por teléfono?» Fernanda comenzó a cantar. El bebé se calmó al instante. Nicolás casi lloró. «Te necesita, yo también. Entonces déjame volver». Al día siguiente, Fernanda regresó a la mansión. Miguel, al verla, abrió una amplia sonrisa, balbuceando feliz. «Volvió la mamá», dijo ella emocionada. Nicolás observó, con el corazón lleno. Decidió que no ocultaría más sus sentimientos. Por la noche, en el sofá, tomó su mano. «Fernanda, sé que todo comenzó por Miguel, pero ahora es más que eso. Quiero construir una familia contigo». Ella dudó, con lágrimas en los ojos. «Es todo lo que siempre quise». Se besaron por primera vez, con Miguel aplaudiendo como si aprobara. Pero la paz no duraría. Al día siguiente, Beatriz dejó una carta amenazadora en la portería. «Si no pueden ser míos, no tendrán paz». Nicolás no tuvo dudas. Era hora de terminar con esto. Contrató al detective Roberto para vigilar a Beatriz. Descubrieron que los seguía, tomaba fotos y hasta había pegado imágenes de ellos en su refrigerador. A la noche siguiente, una piedra atravesó la ventana de la mansión con una nota pegada. «Hoy a las 20 horas, en el estacionamiento del centro comercial. Vengan solos». Nicolás decidió enfrentarla. Llevó a Fernanda consigo, pero ya había alertado a la policía. Beatriz los esperaba, con una mirada insana. «Quiero que ella desaparezca de tu vida, Nicolás». «Eso nunca va a pasar», dijo él con firmeza. «Amo a Fernanda». Beatriz sacó una lata de gasolina del maletero. «Ya entonces nadie tendrá una familia». Fernanda tembló. Nicolás hizo una señal discreta. La policía entró en acción, sometiendo a Beatriz antes de que pudiera actuar. Esposada, ella gritaba: «Yo cuidaba de ustedes, los amaba». Nicolás abrazó a Fernanda. «Se acabó. Ahora estamos seguros». 3 semanas después, la vida en la mansión Ferraz había recobrado la paz. Miguel, recuperado, sonreía siempre que veía a Fernanda, llamándola mamá por primera vez. Nicolás, emocionado, le pidió que fuera su novia oficialmente frente al bebé, que aplaudió como si aprobara la decisión. En el jardín, al atardecer, Nicolás tomó su mano. «Fernanda, después de todo, solo quiero una vida simple y feliz con ustedes dos». Ella sonrió con lágrimas en los ojos. «Entonces ya tenemos todo lo que importa». El pequeño Miguel se durmió en sus brazos, sellando, al fin, la nueva familia que el amor había construido.